20 goles se anotaron en esta fecha. En el Defensores del Chaco, Rubio Ñu cayó ante Olimpia por 5-3. 12 minutos de la primera etapa, el centro de Lucero y Martín Ligüera de cabeza abría el marcador a favor de Olimpia. Un minuto después, Osvaldo Jovéquere, con potente remate cruzado, empataba el partido. Carlos Ruiz aparecía en el minuto 18 para poner 2-1 arriba al Decano. A los 37, otra vez, Carlos Ruiz aprovechaba el error de Cabral para anotar el tercer tanto franjeado. Pablo Velázquez, en el minuto 5 del complemento, ponía tiro de empate a Rubio Ñu. 7 minutos más tarde, reaparecía Carlos Ruiz para anotar el cuarto tanto olimpista y el tercero de su cosecha. En el minuto 24, el remate de Mario Jara, que rebotaba en Arnaldo Castorino para el 5-2 parcial. David Alcaraz, en el minuto 43, anotaba el tercer tanto ñuense. Rubio Ñu 3, Olimpia 5. En Ciudad del Este, 3 de febrero le ganó a Guaraní por 2-1. Federico Acuña, en contra de Zubaya a los 25 minutos del primer tiempo, ponía en ventaja al 3. Emilio Garcete aumentaba los 5 minutos del complemento y Federico Santander se encargaba del único tanto aborigen a los 40 minutos de la etapa final. 3 de febrero 2, Guaraní 1. En la ciudad de Ñandutí, 12 de octubre y Nacional igualaron 1-1. Julio Martínez ponía en ventaja a los itagüeños a los 19 minutos del segundo tiempo. Ricardo Mazacote de cabeza decretaba el empate definitivo sobre 45 minutos de la etapa final. 12 de octubre 1, Nacional 1. En el estadio Pablo Rojas, Cerro Porteño le ganó a Sol de América por la mínima diferencia de 1-0. Julio Irrazábal anotó el único tanto del partido sobre 31 minutos de la etapa final. Cerro Porteño 1, Sol de América 0. En el estadio Roberto Bétega, Tacuarí derrotó al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero por 1-0. Lorenzo Silva de cabeza a los 11 minutos del primer tiempo anotó el único tanto para la victoria de los locales. Tacuarí 1, 2 de mayo 0. En Tuyucuá Libertad goleó a Sportivo Luqueño por 4-1. Pedro Velázquez abrió el marcador a favor de Luqueño sobre 41 minutos del primer tiempo. En el complemento reaccionó Libertad y Rodolfo Gamarra en el minuto 2 ponía el empate parcial. Manuel Maciel aumentó a los 4 minutos. Adalberto Román de cabeza en el minuto 20 ponía el 3-1 parcial. Y Luis Ramírez cerró la cuenta a los 25 minutos de la etapa final. Libertad 4, Sportivo Luqueño 1.